Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es licenciado Luis Machado. Yo soy instructor psicométrico en las áreas de las pruebas gases de salud. En este momento voy a darles técnicas del tipo de preguntas con el que ustedes tienen que enfrentarse en su examen. Quiere decir que de 150 preguntas, esta pregunta que vamos a analizarla tiene un concepto gramatical que se llama 2 puntos. Dentro del examen de 150 preguntas de ustedes, habrá un promedio de unas de 20 a 35 preguntas de este tipo, de 2 puntos, llamada gramatical. El concepto que les voy a explicar es sencillo. Las respuestas están basadas en 5 ítems. Ítems son los números que tiene esta pregunta. Entonces, sin más ni más, voy a explicarles por qué esta pregunta tiene ítems o números y tiene respuestas. Lo primero que tenemos que ver es que aquí hay 5 ítems o 5 números, ¿verdad? Sí lo estamos entendiendo. 1, 2, 3, 4, 5 son 5. Y vemos que hay 3 respuestas, horizontales o acostadas. Aquí hay 3 respuestas. La lógica te dice que si te hacen una pregunta en la que hay 5 ítems y solamente hay 3 respuestas, 2 respuestas van a estar fuera del rango de lo que te pregunto. La primera técnica que les voy a enseñar es que si es que aquí te dicen que esto es 2 puntos, a continuación, tú tienes que seguir la estructura gramatical de la pregunta. Dice, seleccione los procedimientos a seguir para colocar sellantes de fotocurado en un paciente de 4 años. Esto es interesante. Si tiene 4 años, procuren no matar al niño ni ocasionarles daños. También tiene un factor de puntaje en su examen. Entonces, lo primero que me dice que esta pregunta te la están haciendo en plural. Seleccione los procedimientos a seguir para colocar sellantes. Todas palabras terminadas en esas son plurales. Eso sí lo tienen entendido, ¿verdad? Entonces, yo comienzo a revisar del lado izquierdo del comienzo de los números como respuestas. Estas son las respuestas. Y vemos que solamente me ha dado el ítem 1 y el ítem 2. Te está indicando que esta pregunta de 2 puntos te dice, y con esqueleto numérico, que se llama la respuesta de números, esqueleto numérico, te dice que la pregunta te la hicieron ¿en qué? ¿En qué estado gramatical te la hicieron? Yo ya se los dije. Contéstenme, por favor. ¿En singular o en plural se la hicieron? ¿Alguien que me conteste? En plural. En plural. La técnica es que del lado izquierdo, el ítem 1 dice profilaxis. ¿Está claro? Y el 2 dice remoción, no dice remociones. Yo le pregunto, ¿qué ítem usted tendría que eliminar en base a esa sección gramatical? ¿O qué número segundo tendría que eliminar en las respuestas? Porque solamente entre el 2 y el 1, una va a estar bien, la otra va a estar mal. Esto es plural y esto es singular. Por lo tanto, del lado izquierdo, el 2 no va a ser. Y te queda la B y la D. ¿Cuál es la respuesta correcta? Analízalo en un segundo. Entre la B, el siguiente número, ¿cuál va a ser? Que es el 3 y que es el 2. ¿Cuál es la respuesta correcta?
La B. ¿Por qué razón lógica es la B? Porque ya viene plural. ¿Verdad? Ya les voy a decir por qué. Porque ustedes recién, háganle un capture, por favor, a esto. Sí, sí necesitan, pero esto ya está grabado. Les voy a explicar sencillito. Veamos cómo está. Te dice que el 2 es el ítem que está en singular, ¿no es cierto? Y el otro 2 se elimina. Y la respuesta correcta, ¿cuál va a ser? La B. ¿Estuvo entendido? ¿Estuvo entendido? Sí. En base a lo que es singular y plural. Les voy a enseñar la otra técnica. Otra técnica. ¿Cuántas preguntas te van a tomar en tu examen de estas? Siquiera unas, ya te digo, unas 35. Lo que significa que con esta clase gratis que te estoy dando, puedes tranquilamente enfrentar este tipo de preguntas y saberlas cómo resolverlas. Hay preguntas fáciles, semifáciles y complicadas. Pero en este caso estoy empleando una técnica de esqueleto numérico para que la puedan entender. Entonces mi clase es didáctica, mi clase es para que, sin mucho parapeto, enseñarte las técnicas. La segunda técnica, que esta es más bonita, te está diciendo que tienes que buscar siempre en el esqueleto numérico lo que son secuencia de números. Ya les voy a explicar qué es. Entonces, esta es la pregunta como tú te enfrentas a tu examen y yo te digo, a ver, señores estudiantes, ya les enseñé la técnica del singular y plural, ahora te voy a enseñar la técnica de los números. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tengas este tipo de preguntas es revisar el esqueleto numérico, lo primerito. Y vas a descubrir que la C comienza con 2, 3 y 4. Esta secuencia de números se llama fila. Aquí te está dando una pista matemática indicándote que el 2, el comienzo del 2, no va a ser. ¿Por qué? Porque está dentro de la fila. Y te está diciendo que 2, 3 y 4 van a ser las respuestas para como respuesta correcta. Y profilaxis dental, para colocarse sellante, tú tienes que limpiar primero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, profilaxis dentro de la fila no está contemplada. Y profilaxis está en plural. Por lo tanto, te estoy enseñando que la técnica del 2, 3 y 4 la eliminas. Como es del lado izquierdo, que no va a ir el 2, eliminas el 2, eliminas el 2 y te quedan solo las plurales. Profilaxis, fisuras y por 20 segundos. Es decir, si tú ves aislamiento absoluto, que es el 4, está en singular, y remoción de restauración antigua está en singular. Está explicado la primera técnica referente a lo que es el esqueleto numérico. Y déjeme pausar un ratito para conversar con ustedes. Siguiendo con la segunda diapositiva de la capacitación que les estoy haciendo de la clase demostrativa. Se dice que esta pregunta es de cuestionamiento directo o conocimiento específico. Esta pregunta es en la que más se han caído los alumnos que no han seguido un curso de identificación de cómo se aprecian las técnicas. Entonces, vamos a ver, según ustedes, rapidito, tienen en un minutito, díganme, ¿cuál sería la respuesta que ustedes considerarían que es la más acertada para ustedes? Usted dice, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Es la pregunta, signo de interrogación.
referente a este diagnóstico pequeño. Vamos que está grabado esto. Démosle la agilidad. Arriésguese a responder para que usted fallando ahorita entienda la técnica que les voy a enseñar de las preguntas de conocimiento específico. Bueno, parece que no vamos a tener. Voy a explicárselas definitivamente. En estas preguntas, la mayoría del estudiante se cae porque no sabe leer una técnica que les voy a enseñar. Cuando es una pregunta de signo de interrogación, hay unas fórmulas que tiene que aplicarlos igualmente que en 2 puntos. Pero ahorita estamos tratando el signo de interrogación. Usted tiene que ver si la pregunta o el diagnóstico es leve o es grave. Si la pregunta te la han hecho en singular o en plural. Si la pregunta tiene alguna zona en el cuerpo o en la boca, en la zona de trabajo suyo. Entonces, procediendo a esto, yo comienzo a leer y te dice, se presenta un paciente de 30 años refiriendo dolor leve en el incisivo central superior al momento de morder. Clínicamente no presenta caries ni dolor a la palpación. ¿Usted cree que esto es leve o es grave? Y contéstenme, por favor, sean tan amables. Leve. Leve, ¿verdad? Es ahí donde se cae el estudiante. Porque si usted se da cuenta, hay pulpitis reversible, que sería leve, concusión que puede ser, pero hay necrosis e hiperemia pulpar. Esto sería grave, ¿verdad? Grave, grave, leve y leve. Porque las respuestas de su examen van a ser siempre que usted tenga que identificar que el diagnóstico o es leve o es grave, para según eso usted responder ¿a qué? Al signo de interrogación, porque el signo de interrogación te está diciendo, si esto es leve, tienes que poner leve. Si esto es grave, tienes que poner grave. Entonces, es aquí en donde usted anote que va a ser para siempre, y ojalá que sigamos el curso, que donde dicen el diagnóstico, en las pruebas de vitalidad, eso es lo que manda. En lo que usted palpe, en la palpación, o sea, lo que usted sepa. En las pruebas de vitalidad no hay respuesta. Yo le pregunto, si en las pruebas de vitalidad no hay respuesta, ¿está bien o está mal este paciente? Mal. Está mal. Ahora, la parte siguiente que tienen que tener siempre en cuenta, pruebas, por medio de una radiografía. La radiografía es la que manda en el diagnóstico. Se observa una zona radiolúcida. Si usted tiene una zona radiolúcida en su radiografía, ¿está bien o está mal el paciente? Y respóndame, sean tan amables. Estaría mal. Mal, pues. Entonces, ¿cuáles eliminaría usted en este momento? Pulpitis reversible. Mire que gramaticalmente reversible es algo leve. ¿Está entendido? Y te toca con necrosis e hiperemia pulpar. Necrosis pulpar o hiperemia pulpar. ¿Cuál va a ser la respuesta en este caso? ¿Cuál es la respuesta? Necrosis. Necrosis. Entonces, ¿de qué parte del diagnóstico sacas la fórmula si es leve o grave? Siempre el problema de ustedes, les voy a repetir, es que si comienzan a leer la parte principal del diagnóstico, te va a decir que es leve, entonces te mareas. ¿No es cierto? Dolor leve en el incisivo, o sea, este es un paciente que se lo puede tratar. En las pruebas de vitalidad,
No hay respuesta. Si no hay respuesta, ya está grave. Y por medio de radiografía, y la palabra radiografía es la que va a determinar si está bien o está mal para el diagnóstico de la fórmula. Porque todo diagnóstico usted va a tener que saber si es leve o es grave. Ahora, la técnica te dice que siempre van a ver del lado izquierdo o del lado derecho algo que te ayude a sacar la respuesta. Si tú ves las respuestas, aquí ya vienen los trucos y las técnicas que les voy a enseñar de una pregunta de diagnóstico. Verá. Cuando tú se repite pulpar y pulpar del lado derecho, te está indicando de que entre estas dos hay la mayor posibilidad de la respuesta. Y te dice necrosis pulpar e hiperemia pulpar. Entonces, sabiendo de que ya es, cuando hay la zona radiolúcido, es porque eso está grave. Siempre en sus respuestas, en una radiografía que haya una zona radiolúcida, automáticamente si hay la palabra necrosis va por necrosis, o si no va por lo más grave. Hasta ahí está entendido el concepto de que del lado derecho, del lado izquierdo no se repite nada. Del lado derecho se repite pulpar y pulpar, y entre estas dos, entre la B y la C, va a estar la respuesta correcta. Hasta ahí está entendido la parte de la técnica de leer el diagnóstico basado en la radiografía o en las pruebas, eso es lo que va a mandar en su diagnóstico, y saber que en este caso tú tienes leve o grave la parte de la y la zona es la radiografía. Zona es radiografía porque es un elemento que tú lo estás observando. Ahora, va la otra técnica del 3 en 1. Si usted no conoce automáticamente nada del diagnóstico, hay una técnica para eliminar una respuesta. A ver, ¿dónde está bien? Se llama la estructura de las respuestas. Esto es importantísimo para que usted entienda que cuando le ponen 4 respuestas, también hay un patrón de cómo las ponen. Si tú ves la A, la B y la C, son respuestas largas. Hay 3 respuestas largas de 2 partes, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Y esta está chullita. Se llama la técnica de 3 en 1. Siempre van a haber o 3 palabras. Vamos a suponer que dice pulpiti, pulpiti, pulpiti. Y aquí dice corazón. Al tener 3 palabras repetidas del lado izquierdo, en el caso de que sean palabras, tú eliminas la que está fuera de rango, que es concusión. En este caso, la estructura de 3 en 1 se cambia a que son palabras largas. Una palabra larga, 2 palabras largas, 3 palabras largas y concusión. Entonces, eliminas la D. Y dentro de las 3, este par te está asegurando que entre las 2 va a estar la respuesta correcta. Y como esto es grave, sabes que la palabra reversible es leve. Entonces, estás usando la gramática para saber que gramaticalmente reversible, perdón, no es algo que sea malo. ¿Te ha entendido el concepto de cómo eliminamos la A y la D? Quiero saber. Entonces, sabiendo que si hay una zona radiolúcida, siempre en sus exámenes, zona radiolúcida, necrosis es la que va a ser la respuesta correcta. Esto está grabado. Si no entiende en este momento, vuelve a repasar lo que le estoy explicando y va a entender cómo es que se trabajan las técnicas de la pregunta con las respuestas. Sigo con la siguiente. Pulpar, pulpar, del lado derecho si se repite algo, sabes que también 2 dentro de rango. Y ahí está la argumentación, pues para que lo puedan leer, hacen pausa y siguen leyendo. La respuesta es la
Por ejemplo, aquí es lo contrario al diagnóstico. Es una pregunta de 2 puntos. La pregunta de 2 puntos. ¿No es cierto? Y tiene signo de interrogación. Yo les voy a dar una técnica que sin leer, escuchen, sin leer el diagnóstico, yo saco la respuesta. Sin leer. Porque aquí la fórmula es de poner singular o plural. Lo único que les pido es que me digan la pregunta está hecha en singular o en plural. Por favor, quiero escuchar. En singular. No importa que se equivoquen, pero tratemos de conversar, chicos. Singular. Singular. En singular, ¿verdad? La respuesta, ¿qué va a ser? ¿En singular o en plural? Singular. Singular. Espera. Este es el truco. Cuando yo tengo una respuesta raspado y alisado, se vuelve plural. ¿Te entendí? Porque son 2 respuestas. Singulares, una sola. Si esta es la larga, mire, se llama técnica de eliminación. Si esta larga la eliminé, acuérdense que van a haber dentro de 4, 2 que están fuera de rango y 2 que están dentro de rango. Si son las 2 más largas y esta tiene instrucción de higiene bucal, ¿se vuelve plural o se vuelve singular? Plural. Se elimina. Y te dice curetaje 1, gingival 2. Este es plural. Porque es una respuesta completa. Profilaxis, una sola palabra y está en singular. La respuesta es la C. Sin yo haber leído absolutamente nada del diagnóstico. Ahora tratemos el diagnóstico. Para saber si es que la intención de plural y singular que yo les he dado se puede resolver leyendo y de una manera lógica sacar la respuesta. Yo les rogaría que aparte de que está grabado, vayan escribiendo esta diapositiva. Un paciente de 14 años acude a... Oiga, si se acaba la clase ahorita, vuelvan a entrar porque son sesiones de 45 segundos, minutos en Zoom, ¿cierto? Volvemos a entrar para seguir dando las técnicas. Un paciente de 14 años acude a consulta por dolor intenso a nivel del órgano dentario. Ahí usted ya va a decir, esto es leve o es grave. Y le voy a decir que no. Con presencia de sangrado y secreción purulenta. El principio del diagnóstico a los estudiantes los confunde porque dicen esto es grave y no es así. Durante la exploración clínica, aquí es donde va. ¿Quién hace la exploración clínica? Ustedes, ¿verdad? Los doctores odontológicos. ¿Está claro? Pues si usted hace la exploración clínica, observa un resto de palomita. Hasta la palabra, se la hacen en diminutivo, de maíz impactado en la encía del linguamelón. Profundidad del surco 2 milímetros, película en molares superiores de sin lesiones. Sin lesiones cariosas. ¿Qué significa? ¿Esto es leve o grave? Esto es leve. Y les voy a explicar lo que se llama la síntesis de un diagnóstico. Siempre al lado de la pregunta, usted tendrá que observar cómo termina el diagnóstico. Y te dice sin lesiones cariosas, es donde te está indicando el resumen de lo que tiene este paciente. Entonces, si usted sin lesiones cariosas le va a hacer raspado y alisado radicular, esto es grave. ¿Está entendido? Curetaje gingival es grave. ¿Está entendido?
solamente por la lectura del final del diagnóstico, sabe que la A y la D la está eliminando. Y le queda instrucción de higiene bucal, que te la está haciendo en plural, y profilaxis te la está haciendo en singular. ¿Por qué? Porque si ya mataste dos, vuelves a leer la pregunta y dices, ¿qué tratamiento es? Esto es singular, es uno, es. Y de esa manera, usted, la única respuesta que está en singular o una sola palabra, es lo que tiene que venir aquí. Porque él está preguntando, ¿qué tratamiento? El tratamiento es uno solo. Es la profilaxis. Porque si tiene una palomita, lo que tú tienes que hacer es sacarle, mediante limpieza, la palomita. ¿Está entendido el concepto de lo que es singular, plural y de lo que es la parte del resumen o la terminación del diagnóstico al final atrás de la pregunta? ¿Lo tuvo claro? Sí. Entonces, fíjate, en este momento yo les acabo de enseñar varias técnicas con las que ustedes se van a enfrentar en su examen. Y deben de estar preparados porque 150 preguntas no las responden en 3 horas o 4 horas, que es la respuesta. A ver. Yo ya les he dicho cómo trabajar las preguntas de signo de interrogación. Y aquí sí aquí sí voy a trabajar y les voy a preguntar. Porque si es que están conmigo trabajando, entiendo que